las palabras y que voy a leer, porque pues ya obviamente es un ejercicio de reflexión que ya hice con antelación, es el siguiente. El código escrito. El código escrito es el conjunto de conocimientos y habilidades necesarias para comunicarse de manera efectiva a través de la escritura. No se trata solo de conocer las reglas gramaticales y ortográficas, sino también de organizar las ideas de forma clara y estructurada para que el mensaje tenga sentido y cumpla su propósito comunicativo. Como segundo, pues serían las diferencias entre las reglas fonéticas, ortográficas, morfosintácticas, léxicas respecto a las reglas que permiten elaborar textos. Bueno, mientras que las reglas fonéticas están relacionadas con la manera en que pronunciamos las palabras, las ortográficas indican cómo deben escribirse correctamente. La ortografía es clave para que un texto tenga claridad y sea comprensible para cualquier lector. También se refieren a las formas en las que las palabras se combinan para construir oraciones escritas con sentido. Incluyen aspectos como la concordancia entre sujeto y verbo y el uso correcto de los tiempos verbales y la estructura de la frase. Estas normas ayudan a elegir las palabras adecuadas para que cada contexto, para que cada contexto, no más bien, estas normas pues nos ayudan a pues a elegir como las palabras correctas pues, a cada contexto, asegurando que el mensaje sea claro y preciso. Por ejemplo, usar términos técnicos en un documento académico o un lenguaje más coloquial en una conversación informal escrita, que es pues, lo que comúnmente hacemos pues, en nuestro día a día. Lo tercero es la adecuación. Un texto es adecuado cuando se adopta o más bien se adapta al propósito que pues el destinatario. ¿Cómo? No, otra vez. Un texto es adecuado cuando se adapta al propósito, al destinatario y al contexto en el que se escribe. Por ejemplo, no usamos el mismo tono ni las mismas palabras en un mensaje de texto a un amigo que en un informe profesional. La adecuación permite que el mensaje sea entendido de la mejor manera según la situación comunicativa. Que pues sí, muchas veces tenemos como, más bien tendemos a cometer este error que no sabemos escribir y pues llegamos a este punto de las malas interpretaciones y nos terminamos enojando por lo mismo, porque de cierta forma no tenemos desarrollada esta capacidad de la escritura que no nos permite pues adaptar ahora sí que al contexto en el que estamos haciendo. Igual al momento de leer nosotros pues no logramos comprender lo que el otro quiere decir por ya sea faltas de expresión o faltas ortográficas o la organización de las ideas, y pues esto es muy común. La coherencia. Para que un texto tenga coherencia pues sus ideas deben ser y estar organizadas de forma lógica y seguir un hilo conductor, es decir, cada parte del texto debe estar conectada con la anterior y la siguiente para que pues, el que lo lea pueda estar, más bien, pueda entender el mensaje sin confundirse o pues sí, enredarse en el texto. Un texto coherente es como, más bien, un texto incoherente es como una historia pues sin sentido. Prácticamente un texto que no tiene coherencia, pues creo que pues no valdría la pena como tal leerlo porque sería incomprensible. La cohesión.
Bueno, la cohesión hace que las diferentes partes de un texto se unan de manera fluida. Básicamente esto se logra usando conectores como, por lo tanto, sin embargo o además, evitando repeticiones innecesarias con sinónimos y utilizando pronombres para referirse a elementos mencionados antes. Gracias a la cohesión, un texto no parece una lista de ideas sueltas, sino un conjunto bien estructurado. Y pues sí, esto pues creo que hasta se vuelve tedioso cuando, digamos, en secundaria leemos un texto y vemos que los jóvenes utilizan mucho luego, entonces sí se vuelve como repetitivo y pues sí caemos en esto de que pues, parece más una lista de compras, vamos a decirlo así, que pues realmente pues un texto. Que claro, las listas de compras también son texto, ¿verdad? Pero no sé si es un texto con cohesión. La corrección gramatical. La corrección gramatical implica respetar las normas del idioma para que el texto no tenga errores de conjugación, puntuación o sintaxis. Un texto con errores gramaticales puede generar confusión y afectar la credibilidad del autor. Y pues sí, pues en efecto. Diferencia entre código oral y código escrito. Bueno, el lenguaje oral y el escrito tienen características diferentes. Cuando hablamos solemos hacerlo de manera pues espontánea, apoyándonos en gestos, entonaciones, para dar significado a lo que queremos pues decir. En cambio, cuando escribimos debemos estructurar bien pues nuestras ideas, ya que el lector no puede puede hacernos preguntas en el momento de pues de aclarar como sus dudas. Además, el lenguaje escrito es más duradero, ya que queda registrado, mientras que el oral pues desaparece una vez que lo decimos. Por ejemplo, pues, ahora sí que aquí aplica el dicho, las palabras se las lleva el viento. Vamos a decirlo así. Eh, Vamos a continuar con independencia del código escrito respecto al código oral. La escritura pues no depende del código, más bien, la escritura no depende pues, del contexto inmediato en el que se produce, mientras que en una conversación podemos hacer pausas, repetir información o dar explicaciones en el momento, pues en el momento que pues está transcurriendo. Y pues un texto debe ser claro por sí mismo. Esto significa que al escribir debemos asegurarnos de que el mensaje sea completo, sin necesidad de que el lector haga preguntas para entenderlo. Mm, y pues sí, precisamente, o sea, es como el ejercicio que hacíamos en el semestre pasado, que era lo que nos decía usted, profe, de que nuestro texto tiene que defenderse por sí solo. Entonces, pues aquí entra esta parte. Situaciones de escritura. Pues cada vez que escribimos, lo hacemos en un contexto diferente. Puede ser un mensaje informal o a un amigo, o una carta de solicitud de empleo, un ensayo académico, y pues cada situación tiene sus propias reglas sobre cómo debe escribirse el texto. Mm, pues también cada uno tiene como qué tipo de lenguaje es el apropiado y qué estructura debe pues seguirse. Además de esto, pues los textos tienen que adaptarse bien a cada situación, pues esta es clave para que la comunicación escrita pues sea efectiva. Y pues esto sería todo. Me pareció un texto muy interesante y creo que de cierta forma, si me pongo a reflexionar un poquito más, pues sí tiene mucha concordancia con con el ejercicio de escritura que hacíamos el semestre pasado, entonces pues, está muy interesante.